Sí, aunque parezca lo contrario, para que exista la democracia primero necesitas un pueblo, si no, no sabes ni quién es ni cuál es el censo que va a votar, ¿no? Por decirlo así, la democracia es un sistema posible de ejercicio del poder dentro de un Estado nacional. Ha habido Estados nacionales, hay Estados nacionales que no son democráticos y la democracia ha llegado después. Y la constitución de ese Estado-nación, de esa nación, en general ha sido el resultado de procesos, digamos, no especialmente honorables, ha sido el resultado de guerras, de anexiones, de genocidios, de imposiciones culturales y políticas que han dado históricamente lugar a la aparición de unos Estados-nación, también de intereses económicos o de intereses de protección de fronteras. Y es en ese sentido que la democracia no es lo que está primero, porque no sabríamos quién va a votar. La democracia viene después. Un pueblo, una nación, se construye como una voluntad de decisión, como una voluntad política, y luego puede decidir si eso lo va a ejercer de manera democrática. ¿Cómo se construye esa nación? Ya digo, históricamente no hay buenos antecedentes. Se puede intentar, como estamos haciendo en Cataluña, intentando que sea lo más democráticamente posible, pero habrá un día que habrá que hacer una ruptura, una desconexión que no va a ser democrática en el sentido estricto. Habrá que desconectar, digamos, de una manera forzada, a la fuerza, porque si no, nunca sería posible esa expresión de la dignidad nacional. Y en algunos casos esos procesos son el resultado de intereses económicos, de líderes políticos, por ejemplo, líderes con una gran capacidad de movilizar ejércitos y de ganar batallas. En otros casos, como en el caso que nos ocupa, eso nació desde la base, desde la reacción de la sociedad civil, que empujó a la clase política a tomar una posición a favor de la independencia. Eso no nació ni en el Parlamento, ni nació en una discusión entre líderes, sino que nació de una decisión, digamos, de un estado de una toma de conciencia, una capacidad de reacción ante unos procesos de humillación que provocaron esa reacción.